Cris, buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola Juan, me parece que, si no me equivoco, señor Facundo Chávez, tenemos una información urgente. Urgente, entonces vamos. Arrancamos así nomás. Mirá, sin anestesia. Ay, ay, ay. A ver. No tenemos paz. ¿No? ¿Qué pasó, Facundo? ¿Qué pasó? Otra mala noticia para Cristina Kirchner. La justicia de la Seguridad Social le rechazó un pedido, una medida cautelar que había presentado para volver a cobrar la pensión de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. Esta es una decisión que se tomó hoy y que estamos viendo ahí la resolución. Pero no solamente esta es la mala noticia de la justicia, que le dice no al pedido de Cristina Kirchner, sino también que el gobierno, mediante una documentación y un reclamo que le va a hacer la ANSES, le va a pedir que devuelva 1.000 millones de pesos. Repito, después de la decisión de la justicia de rechazarle el pedido para que vuelva a cobrar la pensión de su fallecido esposo, el gobierno le va a pedir que devuelva 1.000 millones de pesos por considerar que los recibió de manera, y ponemos comillas, indebida. O sea, sí. O sea, Facundo, no solo Cristina tiene que devolver lo robado en el decomiso de la causa vialidad en algún momento, sino también lo cobrado. Claro, lo cobrado por la pensión de su fallecido esposo. Recordemos que ella estaba cobrando la pensión por vicepresidenta, expresidenta, y la pensión de su esposo. La asignación especial se la denomina jubilación de privilegio. Claro. Técnicamente es una asignación especial que paga la ANSES a todos los presidentes y vicepresidentes. Recordemos que el presidente Javier Milei, en una de sus primeras medidas que tomó, firmó la renuncia a cobrar esta jubilación de privilegio. Pero la cobra Alberto Fernández, la cobra Cristina Kirchner, la cobra Mauricio Macri, Eduardo Duhalde. Entiendo que Macri la dona, de todas maneras. Independientemente de que el destino que tenga, claro, el organismo previsional paga esa asignación. Mira, Facundo, gracias por esta es información urgente, amigos. Y un poco está relacionada con hacer cuentas. Porque está con nosotros, a horas de que comience un juicio histórico, el abogado del contador de Cristina Kirchner. Probablemente uno de los principales arrepentidos en el caso de los cuadernos. Doctor Roberto Herrera, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Cómo se prepara Víctor Manzanares para este momento? Si bien nosotros no estamos en la primera etapa, que es esta la de los empresarios y algunos funcionarios del gobierno de Cristina, lo que sí va, la Fiscalía 4 está en este momento terminando la elevación al juicio, la segunda parte, que es la que está Víctor Manzanares, que si bien está todo relacionado porque está lo que Manzanares manifestó en su declaración como arrepentido, no porque yo sea el letrado de él, pero sí creo que es la más importante de la causa. Quiero ir un poco más atrás en el tiempo. ¿Cómo Manzanares toma la decisión de declarar como arrepentido? ¿Qué pregunta? ¿Qué lo empuja, qué lo motiva? Fue un trabajo en conjunto, porque yo necesitaba como defensor sacarlo de su detención. Él llevaba, cuando se declara como arrepentido, 2 años detenido en la causa Otesur y Los Sauces. Lo detiene el doctor Bonadío por un mail que él manda a uno de los inquilinos de la expresidenta para que pueda... Ella tenía un embargo sobre una de las cuentas y lo que le había pedido a Víctor Manzanares era que le dijera a uno de los inquilinos que le depositen otra cuenta, y al mandar ese mail, el doctor Bonadío en ese momento entendió que él estaba haciendo una obstrucción de justicia y lo manda a detener. Llevó mucho tiempo, creo que fue muy excesivo esa detención de él, y nosotros tomamos la defensa de él, en el estudio mío lo toma la defensa 2 o 3 meses antes de que él se arrepienta,
y ahí empezamos a trabajar el tema del arrepentimiento porque ya estaba involucrado él también en la causa Cuaderno Claro. con Daniel Muñoz. ¿Ya estaba Era- detenido cuando ustedes toman la...? Claro, él estaba detenido, claro. Él ¿Tiene estaba miedo detenido. Manzanares? Sí, tiene miedo, por supuesto. ¿De qué? ¿Tuvo amenazas? Sí. Él no tuvo amenazas indirectamente en Río Gallego porque él volvió a su ciudad, pero después han pasado situaciones que las hemos denunciado. En un momento determinado, en el cambio de gobierno, cuando él tenía la tobillera, el garante de esa tobillera era yo. Y si por alguna circunstancia no se podían comunicar con él o fallaba el dispositivo, al primero que llamaban era a mí. Ajá. Y a partir de un determinado tiempo dejaron de llamarme y lo llamaban directamente a él. Pero lo llamaban a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para decirle dónde está, que no funciona la tobillera y estaba durmiendo. Y era paradójico porque en realidad él tenía la custodia de Gendarmería que estaba apostada en la puerta de su casa. O sea, él Perdón, no se iba a doctor, ningún lado. Usted sugiere que detrás, está hablando del gobierno de Alberto Fernández, Sí. usted sugiere que detrás del poder formal, con este tipo de hostigamiento por los horarios de las llamadas, lo que estaban haciendo era indirectamente amenazarlo. Sí, no, él después sufre una situación muy particular en donde él vivió toda la vida en Río Gallegos, Sí. él ve una camioneta como una grúa que no le pareció del lugar y él estaba en su domicilio mirando por la ventana porque estaba en la cocina Ajá. y le llama la atención esa camioneta y la ve pasar varias veces. Sí. Y la Gendarmería estando apostada a unos 50 metros de su domicilio donde lo estaban custodiando a él, Ajá. la camioneta para enfrente de su domicilio y empieza a sacarle fotos a su casa. Ajá. Entonces Manzanares automáticamente le avisa a los gendarmes lo paran y lo dejaron ir, pero la persona no era de Río Gallego. Dijo, no, me equivoqué de domicilio. Son formas de amedrentarlo. Doctor, ¿por qué recién usted mencionaba que la declaración de Manzanares es la más importante de lo que se ha hecho acá en el juicio, en la causa Cuadernos? Creo que es una de las más importantes por el tenor y porque él, al ser contador de los expresidentes, fue contador de toda la vida, no fue el contador en un determinado momento o en el último tiempo. No, él es contador de ellos, de los expresidentes, tanto de Néstor, en su momento era de Néstor como de Cristina, desde que él se recibe como contador y ellos pasan a ser uno de los primeros clientes de Manzanares. O sea, ¿Qué él ve? sabía todo. Sabe todo. Sabe todo. Doctor, ¿sabe qué me impresionó el otro día cuando entrevistamos al fiscal Carlos Stornelli? Que volvió a compararlo con el contador de... ¿De quién? Sí, vi la entrevista y De Al hecho, Capone. claro. Manzanares se arrepiente después de estar 2 años detenido porque se siente en una situación de totalmente abandono, que lo dejan a él en una situación indefenso, en lo que él sentía, por eso él cambia de letrado y lo entrevisto y tomamos nosotros para poder defenderlo. Manejamos el tema con mucha discreción, el tema del arrepentimiento de él, porque no era una cosa sencilla. Sí. Declaró 4 días seguidos, no declaró como los otros arrepentidos que van a ver en la causa Cuaderno, 2 o 3 horas, 4 horas, 5 horas. Manzanares declaró 4 días seguidos, desde las 9, 9 y media de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, todos los días. ¿Y dio detalles de todo? Detalle de todo lo que él sabía y con mucha precisión. Y no solo eso, sino que también se pudo avanzar en mucho de las pruebas que Manzanares entregó porque él era parte de lo que se estaba armando. Entonces, En términos de rastreo de dinero, por de ejemplo. empresas, de sociedades del exterior, todo eso lo puede decir Manzanares, eso se puede decir tranquilamente porque está en la causa. Es el mapa patrimonial que no solo tiene que ver eventualmente con los cotejos que van a hacer los jueces en la causa Cuadernos, que también termina siendo de alguna manera un molde para cotejar con todas las causas que investigan la corrupción kirchnerista. Queremos reiterar una información que acaba de darnos nuestro compañero Facundo Chávez y que tiene que ver con lo que debe devolver Cristina Kirchner, pero no por la corrupción, sino por las jubilaciones de privilegio. Reiteramos la información, Facundo. Es así, la justicia de la Seguridad Social rechazó
una medida cautelar que había presentado Cristina Kirchner para volver a cobrar la pensión por su fallecido esposo, por Néstor Kirchner, y a partir de esta resolución, la ANSES le va a pedir, el gobierno, el organismo que depende de Sandra Petovelo, le va a pedir a la ex vicepresidenta que devuelva 1.000 millones de pesos por considerar que lo percibido fue percibido de manera, entre comillas, indebida. La pensión a Cristina Kirchner se le había retirado tanto por la que cobraba por su función como presidenta y como ex vicepresidenta, y también por la que cobraba por su fallecido esposo. Esta medida la tomó el gobierno cuando la Corte dejó firme, ¿se acuerdan ustedes?, el fallo de la condena por la causa vialidad. En ese momento el gobierno dijo no es pasible de recibir ninguna gratificación ni ningún reconocimiento por parte del Estado, ninguna asignación específica. La ex vicepresidenta fue a la justicia para pedir una cautelar para que le devuelvan la pensión porque consideraba que le correspondía y porque era una suma de dinero clave para su vida y tenía condiciones alimentarias. Hoy, no solamente que la justicia le dijo que no, sino que el gobierno está preparando un escrito para presentárselo a la ex vicepresidenta para pedirle que devuelva, repetimos, 1.000 millones de pesos. Facu, pregunta, ¿puede, me meto en abogado del diablo, instalarse la cuestión de derechos adquiridos ya de parte de la expresidenta y vicepresidenta en el mandato de Alberto Fernández? Mira, ese fue un tema que cuando se decidió quitarle el beneficio, se planteó específicamente, yo se lo planteé a quien era titular del ANSES, que llamaba Mariano de los Ceros, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo se lo planteé específicamente porque se tomaba esta decisión con Cristina Kirchner y no se tomaba una decisión similar, por ejemplo, con Yoma. Pero hay algo más. Sí, que también tiene una condena. Me parece que este tema también está en la Corte Suprema. Sí. Y que, a ver, por la información que yo tengo, la Corte Suprema no tendría una posición parecida a esta. Me parece que se acerca más a la cuestión de los derechos adquiridos. Claro. Enseguida le preguntamos al abogado, el doctor Herrera, pero hay algo más todavía que se complejiza aquí. Tiene que ver con la situación de la expresidente ya como condenada por corrupción, ¿no? Que eso también agrega complejidad, y que cuando ocurre esta decisión del gobierno por la cual desde la ANSES se le interrumpe el beneficio, la situación es que ningún juez quería agarrar este caso porque era como una papa caliente, porque incluso cuando hay derechos adquiridos, algo puede ser legal pero no legítimo, sobre todo si alguien está presa por robar el dinero público. Entonces, mi duda ahora, para preguntarte antes de preguntarle al doctor Herrera su opinión ya como letrado, porque abogado de Cristina no es abogado del contador, de Cristina nada que ver, ¿qué dice en este caso, qué argumenta la decisión de seguridad social del tribunal? Lo concreto, a ver, hay que aclarar una cosa. Cristina Kirchner había ido a la justicia con una cautelar porque hay en curso una causa judicial en contra de esta decisión. Exacto, que está en la Corte. Que está en la Corte. Entonces, como el proceso judicial que se está tramitando en la Corte no tiene tiempos y la Corte no tiene ningún plazo para cumplir, es que había ido la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, a la justicia para pedir esta cautelar para que sea una especie de amparo o una medida rápida. Mientras tanto, planteaba este reclamo. Lo que dice es que se verifica en auto los supuestos de verosimilitud. A ver, le dio la razón concretamente a la ANSES. Esta jueza le dio la razón a la ANSES, que consideró que no estaban cumplidas las condiciones para estar recibiendo ese dinero, que, te repito, no se puede comparar con una jubilación, porque lo que dice el ANSES es que esta es una gratificación o un reconocimiento que el Estado hace como una asignación específica y no como un beneficio previsional. Doctor Herrera, ¿usted qué opina de esto? Antes de ya despedirlo, es insólito que le estemos preguntando por el otro lado de la causa que usted tiene en su bufete, pero en este caso, ¿usted cree que la Corte técnica
técnicamente le va a terminar dando la razón a Cristina en esto? Yo creo que sí, porque es un derecho adquirido. Primero por lo que ya cobró, no fue una imposición de ella, sino la que vienen cobrando todos los ex vicepresidentes y los presidentes de la nación. No es una atribución que se le tomó solamente a Cristina Kirchner. El tema son las 2 jubilaciones. Pero la segunda también es la primera que puede pasar en el país, o no sé si es la segunda, porque falleció su ex marido, que también fue presidente. Claro. Ahora, eso también tenés una pensión de privilegio, como pasa con cualquier otro trabajo. Lo que ella lo que fue condenada, yo me parece que el gobierno, entiendo que por ahí incurre en un error en querer quitarle esto, porque una cosa es lo que ella está condenada por algún delito de corrupción y de plata que se robaron, que no tiene nada que ver con lo que se trabajó, porque la pensión no es por lo que se robó, sino por lo que se trabajó y por ser presidenta, y la pensión por su ex marido. Yo creo que eso es un derecho adquirido. Entiendo, no soy profesional en esa parte, pero creo que eso es un derecho adquirido que se lo van a tener que dar, y la Corte yo creo que va a fallar en esa parte. Muchas gracias, doctor Roberto Herrera, por estar con nosotros. No, de nada, que tengan buenas tardes. Bueno, acá la paradoja, mientras vamos a prepararnos para pasar a otro tema, Juan, la paradoja es que desde el mes de agosto, 13 de agosto creo, pesa una orden de decomiso para que todos los condenados por la causa vialidad, que tiene sentencia firme, depositen el dinero, comillas, calculado por la justicia, robado. Y no lo hicieron. Entonces también se está demorando la decisión final sobre el decomiso, que es parte de una sentencia firme. Y que los fiscales ya dijeron, señores, no se puede demorar más. Pero bueno, tenemos más invitadas en esta tarde, y estoy buscando el título de la noticia. Habrás hablado de esto. Sí. La pelea en el Colegio de La Plata, el chico que entra al patio, que agrede a estudiantes, a una preceptora que resulta herida. Y nos acompañan Marisa y Verónica. Marisa y Verónica, que nos van a contar de otros episodios, Juan, porque esto no es una novedad para ellas, según entiendo. No. Vienen concurriendo. A ver, no escapa la realidad de todos los colegios. Cada vez que se mira una noticia, tristemente, es porque se pelean o en un colegio o en el otro, o se van a buscar. Entiendo que por ahí muchos piensan por qué los directivos no hacen nada. Creo que también están un poco atados de manos, porque hacen hasta donde pueden, porque dan charlas en las cuales entra por un oído, salen por los otros. Hay padres que son muy ausentes. Hay una problemática muy importante detrás de todo esto, y desemboca en estas peleas que a veces no sabes si tu hijo va a volver sano a tu casa. Y me imagino que el teléfono, las redes sociales son anabólicos, catalizadores para entender esta ola de violencia. Tal cual. Si no pasa, pasa todo por ahí, empiezan porque me miró, porque me dijo o porque se mandaron un mensaje. ¿Nos pueden contar otros episodios que recuerden? El día viernes, saliendo del colegio, los alumnos se pelearon. Perdón, esta es la foto de la preceptora. Sí. O sea, esta preceptora fue agredida por un muchacho, por un joven que entró al patio, que agredió no solo a compañeros, sino a esta docente. Atención. Sí. El día viernes, bueno, ellos saliendo del colegio se pelearon a la vuelta del colegio. Hay una funeraria, se fueron a pelear ahí. Si bien intervino... ¿Una funeraria, dijiste? Sí. Si bien intervino la gente de control de convivencia, los alumnos, bueno, se separaron, agarraron por calle 58 de 6 a 7 y se terminaron en una ola campal que, bueno... O sea, ¿acordaron encontrarse ahí? No, saliendo del colegio. Esto fue saliendo del colegio, pero, ni bien salieron del colegio... Pero no es que dijeron, no, en lugar de pegarnos en el colegio, nos pegamos en la funeraria. ¿En la funeraria? No, directamente salieron del colegio, como estaba la gente de control de convivencia, claro, agarraron acá no nos podemos pelear. Y se fueron para el lado de la funeraria. El nivel de violencia, por supuesto, es sostenido, preocupante y multicausal. ¿Por dónde pasa vuestra evaluación? ¿Por dónde creen que pasa ese cóctel, esa mezcla que desemboca en agresión a una preceptora, que se vayan a agarrarse a trompadas a una funeraria cerca del colegio? Y también pasa que hay muchos padres ausentes. Esa es otra realidad que tenemos dentro del colegio, porque
por ejemplo, cuando hay un hecho así que es de violencia, ya puede ser que sea física o verbal, se cita a las familias y muchas de las familias de los chicos que causan ese problema no asisten. No van directamente. No. Ahora, más allá, porque claro, los padres ausentes sin duda son un problema, pero también hay reglas en la escuela y me imagino autoridades que tienen que evitar que los otros chicos corran peligro o que sea tan sencillo entrar, pegar, agredir, romper. ¿Qué pasa en la escuela? Bueno, las autoridades toman medidas, pero bueno, este chico que entró puntualmente saltó la reja del colegio y se metió a través de la reja. Había un chico que también es exalumno, que él ingresó porque los porteros no tenían la orden de que no pudiera entrar. Entonces se mezcló con el resto de los chicos en el horario del ingreso y pasó desapercibido. Claro, lo habían echado del colegio, pero no hubo una orden. Che, mirá, en el caso de que venga, no lo dejen entrar. Al no estar esa orden, el joven entra, va y pega. Así fue. Sí. Y aparte, bueno, el día viernes había un problema que salieron del colegio y como no se podían pelear, llegaron al Colegio Nacional y buscaron pelea con los chicos del Colegio Nacional. Ahora, lo que ustedes nos están contando, Verónica, Mariela, es que esto es de todos los días. O sea, no que hay una situación de excepción por la cual entra un chico, le pega a un compañero y le pega a una preceptora, sino que esta es la normalidad. Y en el último mes viene pasando bastante seguido. Sí, sí, y se toma como normal, que es lo más triste, que dicen, bueno, por lo menos no tocó acá o no tocó allá. Es el normal ver que se peleen. Es triste a lo que se está llegando. Y hay como una sensación de que el colegio no puede hacer nada, por más que lo intente. Pero ¿O hay alguna demanda de algo que el colegio puede hacer y no hace? No, mira, nosotras particularmente hemos tenido hace 3 años atrás con la primaria, que también había sucedido un hecho de violencia con la secundaria, que fue una batahola campal afuera. Bueno, nos juntamos con los directivos, elevamos notas, fuimos con la directora de la unidad académica y nos abrieron las puertas y tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación y estuvo bastante tranquilo en los días sucesivos. Tuvimos un año bastante tranquilo en el cual no ocurrieron casi peleas. Pero ¿por qué llegar a eso? Creo que también desde arriba tienen que abrir otro tipo de normas, algún tipo de sanción que pueda caber. Claro. Porque la realidad marca de que hay chicos que realmente van a pelear y otros que realmente quieren estudiar. Y al que pelea, ¿qué le pasa? ¿No le pasa nada? ¿No hay una amonestación? ¿No hay nada? Pero hoy por hoy en ninguna escuela se pueden poner amonestaciones, no existen. ¿Por qué hace no rato. existen? Porque el Ministerio de Educación Hay como una, sacó... el Ministerio de O sea, da Educación igual. provincial. Claro, exactamente. Lo que se les hace mayormente es un acta y se cita a las familias y bueno, después queda en las familias de esos alumnos ir a la citación que hace el colegio. Pero o sea, que da igual el que va a meter una piña o el que estudia. Es igual. Como que no hay como que premios tienen y los mismos castigos. derechos, No, exactamente. No hay premios y castigos. O sea, porque además si no tenés la amenaza de una amonestación, sanción, expulsión, suspensión de colegio por acto de indisciplina probados y graves, como que te dan carta franca para hacer lo que Y quieran. el tema no son los derechos, calculo, sino las obligaciones. Me pregunto, ¿qué les dicen ustedes a sus hijos? Cuéntenos de sus hijos y cómo manejan esto. Yo particularmente a mis hijos les hablo mucho de ellos. De hecho, yo tengo 2 hijos que ya están egresados hace ratos del normal y jamás tuvieron peleas. Los míos no tienen peleas, pero se les habla mucho desde casa. Que los derechos de ellos terminan cuando comienzan el del otro, que el cuerpo humano se respeta de uno y del otro, que los pensamientos de todos podés no estar de acuerdo, pero que dialogando puedes seguir no estando de acuerdo, pero que las cosas se dialogan. Entonces es como que en mi casa se habla mucho con ellos. ¿Cómo Mucho. juegan? Lo pregunto, ¿no? Las drogas, el alcohol. No sabría decirte. No sabría decirte En yo. la convivencia porque no de sé, los chicos, digo. No sé ellos
cómo están en ese Claro. aspecto. No lo puedo saber, no te lo puedo decir. Te puedo decir que mis hijos no consumen Claro. y que le hablo que está mal, que si les convidan, que vengan, que pregunten, que nosotros como papás estamos siempre abiertos a sentarnos y a dialogar con ellos, como así los amigos que ingresan a casa de mis hijos. Desde el más grande hasta el más chico todo esto. Pero Verónica, no sé cómo se maneja. Marisa, gracias por estar con nosotros. No, Gracias, nada. gracias. No, gracias por invitarnos. Y por llamar la atención, ¿no? Hay una crisis de autoridad No, tremendo, indudable, Tremendo. pero también, digo, ¿no? El mal que se les hace a los chicos cuando no se los ayuda a respetar al otro y a respetar las normas, porque después salen a una sociedad donde si sos violento está el Código Penal, o debería estar, ¿no? Sí. Entonces eso no lo están enseñando, por lo menos en la escuela. Vía libre para el que pega, da lo mismo el que pega que el que estudia. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Sin Gracias por sanciones, sin invitarnos. premios y castigos. Sin O sea, nada. La verdad que, bueno, acá tenés también el garantismo previo. Sí, como un temor a, estigmatizar, lo echaron por violento. Bueno, pero es una consecuencia que lamentablemente debe ocurrir. Es así. Juan, un placer, como Un placer, siempre. Cris, como Un placer. siempre. Hasta mañana. Gracias a ambas por acompañarnos.